en unas cuantas manos. Abundamos en el análisis de los resultados de la ENIC 2022 y lo hacemos con la colaboración del doctor Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el CEI. ¿Qué tal, Rodolfo? Un gusto que nos acompañes. Un gusto estar con ustedes. Gracias. A primera vista, al comparar 2022 y 2018, lo que destaca es el crecimiento en el ingreso corriente total y prácticamente en todos los estratos, salvo en el decil más alto, donde bajó 2.2%, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que mencionar que el ingreso corriente en su totalidad aumentó de forma modesta para hacer un periodo de 4 años, 2018-2022. Este aumento es de 4.6%. Pero lo más destacado es que casi aumenta 20% el ingreso de la población de menores ingresos. Y si hay una disminución que reporta el INEGI de las personas con más altos ingresos, pero la da como prácticamente no significativa, lo cual quiere decir que pues es muy reducida. Las transferencias fueron la segunda fuente de ingresos de los hogares y crecieron 17% entre 2018 y 2022. ¿Están siendo un factor de cambio para reducir la desigualdad? Bueno, la desigualdad, primero habrá que decir, se ha reducido de una forma muy modesta. En esos 4 años, 2018 a 2019, lo ha hecho a un ritmo menor, un ritmo anual menor que lo que se registra de 2016 a 2018. El motor principal de este cambio, pues por un lado corresponde al ingreso por trabajo, pero de forma inesperada no son las remuneraciones por trabajo subordinado, que prácticamente no cambian, sino los ingresos por trabajo independiente que tienen un aumento mucho mayor. Las transferencias también juegan un papel, pero hay que decir que estas transferencias pues tienen un peso relativamente bajo todavía en el ingreso total, y las que pues presentan más dinamismo, porque hay varios tipos de transferencias, son las que provienen de otros países, aumentan 37%, y las de los programas gubernamentales, que aumentan 101%. Estos son aumentos muy importantes, pese a que pues parten de una base relativamente baja. Hablando de desigualdad, ¿qué nos dice el coeficiente de Gini sobre ingresos sin transferencias? ¿Se observa una baja notoria como para confirmar una menor concentración de los ingresos? Sí hay una reducción en la desigualdad y las transferencias, tanto públicas como privadas, juegan un papel ligeramente más importante, pero no hay, por así decirlo, digamos, cambio decisivo, algo que nos haga pensar que hubo un quiebre respecto a la historia pasada. Más bien es la continuación de una tendencia que ya veníamos observando. Y para haber aumentado las transferencias provenientes de otros países 37% y la de los programas gubernamentales 100%, pues este aumento en el impacto de las remesas sobre la desigualdad es muy pequeño, apenas mejoró su eficiencia distributiva 18% pese a estos cambios que son realmente muy importantes. Con frecuencia el presidente presume el éxito de su estrategia de primero los pobres con los beneficios de los programas sociales que dice llegan a 25 millones de hogares, pero parece que los más beneficiados son los hogares con mayores ingresos, no los más pobres. ¿Hay ese sesgo regresivo en los programas de bienestar? Bueno, si tomamos como base lo que heredó el presidente, lo que heredó esta administración, en realidad los grupos de menores ingresos recibían un porcentaje relativamente alto del total de transferencias. Pero con esta administración los estratos, y en particular el 10% de la población más pobre, cada vez recibe menos. Y el 50% de la población con mayores ingresos cada vez recibe más.
no se ha dado la vuelta, por así decirlo, digamos, el hecho de que los pobres todavía reciban transferencias sustanciales, pero sí estamos viendo que hay un retroceso respecto a lo que hubo en el pasado. ¿Cuáles son los puntos en donde se advierten rezagos y que son susceptibles de mejora? Dos muy evidentes, por lo que deja ver la ENIC, son el rubro de gasto en salud y el de servicios de educación, ¿no? Bueno, hay dos tipos de rezagos que vale la pena destacar. Uno son precisamente los que tienen que ver con el gasto monetario y efectivamente el gasto en salud en particular ha aumentado desproporcionadamente. Y eso lo que significa es que las personas, pues pese a que su ingreso aumentó 4.6%, están dedicando 31% más de su ingreso a atender los problemas de salud. También ocurre con el caso de los alimentos, aunque este aumento no es tan grande. Pero si reunimos los dos rubros, alimentos y salud, eso hace que otros estén disminuyendo, como son, por ejemplo, el gasto en educación, el gasto en vestido, el gasto en entretenimiento. Pero también están indicadores no monetarios. Y ahí pues hay dos focos de alarma que son muy importantes. Uno es el rezago educativo. Cada vez se está viendo que la escolaridad de las personas no está avanzando, incluso está retrocediendo respecto a lo que se veía en años pasados. Y sobre todo la adscripción o el reportar que se tiene derecho al acceso a los servicios de salud está cayendo. Esta carencia prácticamente se está disparando por varias decenas de millones, en docenas incluso, en cuanto a lo que ha ocurrido en años anteriores. Finalmente, Rodolfo, estos resultados de la ENIC 2022, ¿qué implicaciones podrían o deberían tener en términos de la política pública? ¿Cuáles son los retos para alcanzar una movilidad social ascendente? Bueno, hay tres cosas que se tienen que hacer con esta información. Primero, reconocer el problema. Si hay elementos para, digamos, estar optimistas respecto a ligeras mejoras, pero hay muchos elementos para estar preocupados y estos tienen que ver fundamentalmente con la política pública. Después habrá que intentar un rediseño de los programas sociales, de cómo se asignan las transferencias monetarias, de cómo se atiende la educación, la salud, pero no veo que en esta administración vaya a ocurrir. Y eso nos lleva al tercer punto. Quien esté compitiendo y quiera hacer, digamos, un cambio sustancial en la política social para mejorar el bienestar de la población, pues tiene que tomar estas cifras muy en serio y hacer una propuesta para que pues no se repitan los errores del pasado o del presente, para ser más exactos. De acuerdo. Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, muchas gracias por compartir estas reflexiones sobre la ENIC 2022. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias.